Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Soy la doctora Mariana Caneloto, especialista en clínica médica y medicina hiperbárica. Soy la directora médica de Biobárica y la presidenta de AMEI, que es la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los fundamentos de la medicina hiperbárica, o un pantallazo general de qué se trata y cuáles son sus aplicaciones más importantes y más reconocidas. Bien, para entender un poco cuando hablamos de oxigenación hiperbárica, ¿de qué hablamos? Hablamos de una fuerte hiperoxia. Esta hiperoxia está formada por el aumento de la concentración de oxígeno que respira el paciente adentro de la cámara hiperbárica, cercano al 100%, y aumento de la presión atmosférica de la cámara hiperbárica por arriba de 1.45 atmósferas. Ese es, por definición, de la Asociación de Medicina Hiperbárica y Subacuática de Estados Unidos, de la UHMS, la definición de hiperbárica. Estas dos combinaciones, el aumento de oxígeno que respira el paciente dentro de la cámara y el aumento de la presión del aire adentro de la cámara hiperbárica, van a generar una fuerte hiperoxia. Esta hiperoxia va a permitir que el oxígeno difunda al plasma, aumenta su disolución plasmática y va a llegar a todos los tejidos que estén poco irrigados, y va a producir efectos fisiológicos y muchos beneficios para el organismo. La cámara hiperbárica es un dispositivo médico diseñado de manera tal que el paciente puede ingresar para recibir estas sesiones de oxígeno, para respirar oxígeno a través de una mascarita, y para aumentar la presión adentro de la cámara, que es la que va a permitir la presurización del ambiente, aumentar esa presión atmosférica. Hay cámaras multiplazas y cámaras monoplazas. Hay diferentes tipos y de nueva tecnología, principalmente, que es la que desarrollamos y trabajamos en Biobárica. Yo les conté antes que tenía muchos años de formación ya en medicina hiperbárica, como 20 aproximadamente, así que tengo experiencia y trabajo con varios tipos de cámaras en general. Bueno, los efectos terapéuticos de la terapia de oxigenación hiperbárica están dados por diferentes leyes físicas. Hay un efecto que es volumétrico, que es el efecto que está mediado principalmente por la ley de Boyle-Marot, en donde habla que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre ese gas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros metemos un paciente en la cámara hiperbárica por un proceso de enfermedad descompresiva del buzo, vamos a entender que para disolver esa burbuja de nitrógeno que se formó durante el proceso de la descompresión, necesitamos más presión para achicar el volumen de ese gas. Y después tenemos dos leyes que demuestran el efecto solumétrico de la terapia hiperbárica. Una es la ley de Dalton, que es la que explica que una mezcla de gases a una temperatura estable, la presión parcial de cada uno, la presión de ese gas es igual a la presión parcial de cada uno de los gases que la componen. Y la ley de Henry, que es lo que explica la solubilidad del gas. Todo gas sometido a presión se diluye en los líquidos. Y eso es lo que va a pasar adentro de la cámara hiperbárica. Voy a tener aumento de la presión atmosférica dentro de la cámara hiperbárica, aumento de la concentración de oxígeno que el paciente respira, y eso me va a generar esta fuerte hiperoxia para que el oxígeno se diluya en el plasma independientemente de la hemoglobina. Más allá de la saturación de la hemoglobina, voy a tener una sobrecarga de oxígeno disuelto en plasma. En un aire, en el ambiente normovárico donde nosotros respiramos ahora, al 21% de oxígeno a una atmósfera, tenemos 0,3 mililitros de oxígeno disuelto. Cuando nosotros ingresamos al oxígeno hiperbárico, a la cámara hiperbárica, en el tratamiento hiperbárico por arriba de 1.45, vamos a tener 3 mililitros de oxígeno disuelto. A partir de esa presión ya tenemos aumentado 10 veces la cantidad de oxígeno disuelto en plasma independientemente de la hemoglobina. Esto me garantiza un gran aporte de oxígeno de oferta inmediata a las células para ingresar a la mitocondria y, como vamos a ver ahora, activar todos los procesos fisiológicos celulares. Y por supuesto que nosotros, al aumentar esa presión parcial de oxígeno y al aumentar la dilución del oxígeno en plasma, vamos a aumentar la presión en el alvéolo, vamos a aumentar la difusión del plasma aumentando la presión alveolar. Entonces vamos a alcanzar con estas presiones 950 milímetros de mercurio. Y hay un modelo matemático, además de las leyes físicas que ya les mencioné, que explica el efecto hiperbárico, que se llama el modelo de Krog. El modelo de Krog, luego de evaluar la cantidad de capilares
que hay en el organismo de los tejidos más y menos vascularizados, de hacer todo un cálculo matemático en función de la vascularización, tiene en cuenta que la distancia entre capilares es de 40 micrones y que hay de 1 a 3 células vivas entre capilares, de los tejidos más vascularizados a los menos, y con todo un cálculo matemático se logra determinar que con una presión adentro de una cámara hiperbárica a partir de 1.45 atmósferas, logrando 950 milímetros de mercurio, vamos a cubrir, como podemos ver en el gráfico, las presiones efectivas en el tejido mínimas, que son 20 milímetros de mercurio. Vamos a tener un radio de penetración de 75 micrones con un diámetro de 150 micrones, y yo recién les conté que la distancia entre capilares es de 40 micrones, y hay 1 a 3 células vivas, entonces vamos a tener una gran cantidad de células cubiertas, de tejido cubierto con la terapia de oxigenación hiperbárica para poder llegar a ese tejido isquémico dañado, y bajo estas condiciones vamos a permitir lograr que el oxígeno se incorpore a todas las células y a todos los tejidos. La base y el gran efecto y acción que tiene la terapia de oxigenación hiperbárica es la función mitocondrial y la oxigenación mitocondrial. Nosotros sabemos que el oxígeno es el elemento esencial para abastecer las necesidades energéticas de la célula, y que ahí es donde ocurre todo el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. Entonces yo, cuando someto a un paciente a la terapia de oxigenación hiperbárica, voy a tener aumento de la producción de energía a nivel mitocondrial. Voy a ir a la reparación de la función celular y activar todos los circuitos celulares y biológicos. Por supuesto que gran parte del efecto hiperbárico que está mediado por esta hiperoxia es el aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno. Nosotros sabemos perfectamente que las especies reactivas del oxígeno forman parte de nuestro sistema celular. De hecho, nuestro sistema inmunológico, como muestra ahí en el gráfico, produce desde la vía del oxígeno a través de las oxigenasas peróxido de hidrógeno, en su gran parte, una de estas especies reactivas, para la destrucción bacteriana. Ese es el ejemplo que les estoy mostrando. Cuando este proceso culmina, cuando ya ocurrió la fagocitosis y la destrucción bacteriana, el exceso de ese peróxido de hidrógeno es degradado por la superóxido dismutasa y la catalasa y lo vuelve a convertir a oxígeno y agua. Esto ocurre habitualmente en el organismo, o sea, nuestras células están preparadas para responder y utilizar las especies reactivas del oxígeno en una forma balanceada y equilibrada. Cuando esas especies reactivas del oxígeno no pueden ser compensadas o equilibradas correctamente, ocurre lo que nosotros llamamos estrés oxidativo celular. Pero la terapia de oxigenación hiperbárica, a su vez, estimula el sistema antioxidante, aumenta la producción de catalasa, de superóxido dismutasa y de glutatión peroxidasa. Entonces permite de esta manera compensar el sistema antioxidante. Entonces aumento la oxigenación, aumento las especies reactivas del oxígeno, que vamos a ver que me van a servir por su acción bactericida, y a su vez aumento el sistema antioxidante para poder compensar toda esa respuesta sin generar daño oxidativo. Todo esto que yo les acabo de contar va a cumplir con muchas funciones bioquímicas, metabólicas y fisiológicas. Les quiero mostrar lo que ocurre en un vaso sano habitualmente, que está a la izquierda de la pantalla, en un vaso sano donde está la circulación de glóbulos rojos estable. ¿Qué ocurre en un vaso cuando se obstruye? Como el pasaje claramente de los glóbulos rojos queda solo del lado previo a la obstrucción, y del otro lado no tenemos oxígeno en los tejidos, hay un bloqueo de oxígeno en los tejidos, y si nosotros sometemos a ese paciente que tiene el bloqueo a la terapia hiperbárica, lo que vamos a obtener es esto: mayor oxígeno disuelto en plasma. Ese oxígeno va a pasar al otro lado de la obstrucción, entonces voy a poder sacar el tejido de la isquemia y de la hipoxia, y voy a tener, como vamos a ver ahora, muchos efectos fisiológicos, dentro de los cuales están la angiogénesis y la vasculogénesis. Dentro de los efectos fisiológicos de la terapia de oxigenación hiperbárica, tenemos todos estos que les voy a ir mencionando y explayando uno por uno para poderlo entender correctamente. Tenemos una vasoconstricción no hipoxemiante, son los pequeños vasos sanguíneos, que esto contribuye a
oxigenar los tejidos injuriados y a reducir el edema y la inflamación. Es una pequeña vasoconstricción que la llamamos como efecto Robin Hood, que es sacar del tejido sano, del mejor oxigenado y llevarlo al que más está sufriendo, y por este aumento de disolución de oxígeno en plasma, que les explico que ocurre independiente de la hemoglobina, me permite llegar a todos los tejidos, y esta vasoconstricción me va a permitir, con gran aporte de oxígeno, resolver el edema y la inflamación. Tenemos un efecto angiogénico, hay aumento del factor de crecimiento endotelial vascular, hay un estímulo sostenido por el organismo que se activa aún más con la cámara hiperbárica, porque ¿qué pasa cuando tenemos un tejido isquémico sostenido en el tiempo? Aunque nuestro organismo intenta aumentar el factor de crecimiento endotelial vascular, a veces no es suficiente, entonces el brote del nuevo vaso queda estancado y no puede desarrollarse. Entonces, el estímulo hiperbárico genera aumento de ese factor de crecimiento endotelial vascular, y a su vez genera vasculogénesis, que es aumento de la liberación de células madres progenitoras desde la médula ósea para activar que ese vaso crezca y se desarrolle en un proceso mucho más rápido de lo que haría habitualmente, o lo que no haría si el tejido está muy isquémico o hipoxico. Como les contaba, hay proliferación y estimulación de las células madres. Hay liberación y diferenciación de células madres pluripotentes por un estímulo mediado por el óxido nítrico, desde la médula ósea. La síntesis de colágeno es otro de los efectos fisiológicos muy importantes en los cuales contribuye la terapia de oxigenación hiperbárica. Lo que contribuye en su gran parte es a la hidroxilación de dos aminoácidos como la lisina y la prolina. Esa hidroxilación me permite la síntesis de fibroblasto, me permite generar esa recuperación del entrecruzamiento del colágeno y hacer que sea un colágeno estable para que la cicatrización ocurra correctamente. Entonces interviene en gran parte del proceso de la síntesis de colágeno. También trabaja en la osteogénesis, estimula la proliferación inicial y la diferenciación de los osteoblastos, aumenta la actividad de los osteoclastos, favoreciendo la reabsorción ósea, aumentando los depósitos de calcio y la actividad de la fosfatasa alcalina. Esto me permite compensar toda la patología en donde haya edema óseo, isquemia, inflamación, y regular los procesos de osteogénesis. Trabaja en la inmunidad celular, como les contaba, a través de las especies reactivas del oxígeno que tienen actividad antimicrobiana y estimula desde ahí toda la función de nuestro sistema inmune. Todo lo que nosotros hablamos de la cámara hiperbárica está vinculado con efectos fisiológicos, es llegar con el oxígeno a los tejidos donde no está llegando y es reactivar desde la función mitocondrial y la función fisiológica todo lo que nuestro organismo hace en presencia de oxígeno o todo lo que deja de hacer cuando el oxígeno no está presente. Tiene actividad bactericida, el oxígeno es activo contra el biofilm bacteriano, como vamos a ver después, trabaja cambiando el medio hipóxico en donde se genera el biofilm bacteriano y aumenta la actividad de los antimicrobianos contra los gérmenes. Regula el estrés oxidativo, esto de generar aumento de las especies reactivas de oxígeno por un lado, pero a su vez de generar el aumento de las enzimas antioxidantes, como les conté, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y la catalasa, lo que genera es compensación de esos aumentos de especies reactivas del oxígeno. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya está con un proceso de estrés oxidativo celular y lo someto a la terapia hiperbárica, también voy a contribuir a recuperar ese proceso, y lo vamos a ver después cuando hablemos también de dolor y de inflamación. Regula la respuesta inmunológica, disminuye la producción de las interleuquinas inflamatorias, como el TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, entre otros, y a su vez activa las antiinflamatorias. Tiene muchas funciones neuronales de las cuales se van descubriendo en los últimos años, hay mucha evidencia científica cada vez más, disminuye la inflamación y el edema cerebral, aumenta el aporte de oxígeno a todas las zonas hipóxicas del sistema nervioso central, mejora la polaridad entre las neuronas, en nuestro sistema nervioso tiene mucha cantidad de mitocondrias y mucha demanda de oxígeno, así que toda la función de reparación de oxigenación mitocondrial se va a ver beneficiada por el aporte de la terapia hiperbárica, promueve la elongación axonal a través de las mitocondrias y mejora la sinapsis, hace neuroplasticidad.
regula entonces la inflamación neuronal, como vamos a ver, y estimula la neuroplasticidad y la regeneración. Y algunos efectos que están vinculados también a la hiperoxia más metabólicos, todas las vías metabólicas que dependan del oxígeno, todas las enzimas y las coenzimas que dependen para su activación y funcionamiento del oxígeno se van a ver mejoradas con la terapia de oxigenación hiperbárica, la función mitocondrial, el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, reparar la hipoxia tisular, revertir la hipoxemia, es algo que me permite la terapia hiperbárica, aumenta la utilización periférica de la insulina, entonces los pacientes diabéticos se van a ver beneficiados porque van a tener menor requerimiento de insulina y van a controlar mejor sus glucemias, los cuales también hay que controlar y lo vamos a ver cuando hablemos de cuidados especiales. Disminución del ácido láctico y el estrés oxidativo renal, mejora la matriz ósea y la función biomecánica del hueso, como vimos en la parte de la osteogénesis. Entonces, en esta primera instancia entendimos de qué se trata la terapia de oxigenación hiperbárica, cuáles son los efectos fisiológicos más importantes en los cuales trabaja, entendiendo los efectos fisiológicos, podemos entender que la terapia de oxigenación hiperbárica tiene indicación complementaria para muchas patologías, y es muy importante conocerlas. La UHMS, que es la Asociación de Medicina Hiperbárica Subacuática de Estados Unidos, da 14 indicaciones, dentro de las cuales está el embolismo gaseoso, la intoxicación por monóxido de carbono o la complicación por cianuro, la gangrena gaseosa por Clostridium, el síndrome de aplastamiento o síndrome compartimental, u otras isquemias agudas por trauma, la enfermedad por descompresión, la insuficiencia renal, insuficiencia arterial, heridas crónicas, oclusión de la arteria central de la retina, la anemia severa, el absceso intracraniano, la fascitis necrotizante, osteomielitis refractarias a los tratamientos, lesiones óseas y de partes blandas por radioterapia, colgajos e injertos comprometidos, quemaduras térmicas agudas, sordera súbita idiopática. Estas son las 14 reconocidas por la asociación, hay 5 más que son off-label, dentro de los cuales está la parálisis cerebral, el ACV, la esclerosis múltiple, el autismo y las lesiones medulares, y a su vez también, como les voy a mostrar ahora, vamos a ver que el consenso europeo de medicina hiperbárica ha incorporado nuevas patologías, nuevo nivel de clasificación y nuevo nivel de evidencia, en donde se tiene en cuenta el oxígeno hiperbárico como tratamiento principal y el nivel de evidencia que hay en relación a eso, los niveles aceptables de evidencia para uso del oxígeno hiperbárico, y en donde hay menos niveles de evidencia, pero sí se puede considerar su uso, hay un comité que evalúa la aprobación en ciertos usos donde hay menos nivel de evidencia, pero sí se han visto buenos resultados. Esto en general tiene que ver también, como vamos a ver, es que la terapia de oxigenación hiperbárica no tiene efectos adversos, entonces puede complementarse para muchas patologías. Les voy a acercar un poco para que se vea mejor algunas de las patologías en donde vemos que hay un alto grado de evidencia y que se usa en nivel A, como las infecciones anaeróbicas mixtas, las infecciones las lesiones por aplastamiento, úlceras por pie diabético, necrosis de cabeza de fémur, intoxicación por monóxido de carbono, radionecrosis de tejidos, por lesiones de tejidos blandos como por radioterapia, como cistitis y proctitis, injertos de piel musculocutáneos comprometidos, cirugía e implantes en tejidos irradiados, como tratamiento preventivo también, lesiones radioinducidas de tejidos blandos, otras que no sean la cistitis y la proctitis como le mencioné, las quemaduras de segundo grado con más del 20% de la superficie del cuerpo afectado, las úlceras isquémicas, las osteomielitis refractarias crónicas, las lesiones cerebrales traumáticas agudas y crónicas, todo lo que sea traumatismo cráneoencefálico con hipoxia y encefalopatías post-anoxia, síndrome de reperfusión tras proceso vascular, reimplantación de miembros, úlceras secundarias a procesos sistémicos. Bueno, esas son gran parte de las indicaciones que se usan en su con mayor aporte de evidencia científica y complementarias a todas también las que les mencioné. Quiero hacer mención
en la terapia del dolor, porque hay mucha evidencia científica nueva. Bueno, este artículo, después nosotros, y yo les voy a mostrar ahora más evidencia, algunos trabajos, por supuesto que no los voy a explicar todos porque esto se hace muy largo, sino, y por ahí aburrido, pero sí mostrarles que hay evidencias y hay trabajos nuevos. Esto es un review que habla sobre la terapia de oxigenación hiperbárica y el tratamiento en el dolor crónico. Entonces de este trabajo y en general me surgió como muy importante porque realmente el uso en dolor crónico y en dolor agudo está muy indicada la terapia de oxigenación hiperbárica y cada vez hay más evidencia, aunque quizás no esté contemplado todavía dentro de los consensos, así como indicación primaria o de alto, con alto grado, pero sí hay nueva evidencia que se va sumando día a día. Un repaso solamente de cuando hablamos de dolor neuropático, que hablamos de que hay una disfunción, un daño, una alteración en el sistema nervioso central, entonces hay un trastorno en la conducción. En estos casos hablamos de patologías como la fibromialgia, todos los síndromes que son neurosensitivos, ¿no? Fibromialgia, el dolor de la neuropatía diabética, la isquemia, la neuropatía posherpética, el dolor de la isquemia aguda, profunda o crónica, de los trastornos circulatorios, el dolor del miembro fantasma, todos esos son casos de dolor neuropático. El dolor nociceptivo es ese tipo de dolor que conocemos que está más referido al estímulo sobre los nociceptores. Entonces en ese caso hablamos de un dolor que habla más de una lesión, que en su primera etapa más aguda pone al organismo en evidencia de que algo puede estar pasando al cuerpo, como que hay un daño inminente, una lesión de tejido, no sé, un traumatismo, una herida, una quemadura. Esos son dolores más nociceptivos, y hay un dolor mixto, como puede ser los posoperatorios, que tienen un componente mixto entre nociceptivo y neuropático, o las lumbalgias, por ejemplo. Todos estos dolores pueden ser tratados con la terapia de oxigenación hiperbárica. ¿Cuál es la base de la terapia en la respuesta a estos dolores? Bueno, nosotros sabemos que en los nervios periféricos más del 90% de las mitocondrias están alojadas en los axones, que si hay alguna disfunción mitocondrial, alguna alteración en el potencial de acción de conducción nerviosa por algo que ocurriera en la alteración de la bomba sodio y potasio, en los canales de calcio, ese proceso de alteración de la función mitocondrial se vería como una alteración de la señalización y después se llevaría a un proceso de apoptosis. Sabemos que existe algo que se llama mitofagia. La mitofagia es un proceso fisiológico que organiza nuestro organismo para controlar esas mitocondrias envejecidas o dañadas y desde así regular la función celular. Cuando ocurre un dolor neuropático, por ejemplo, esa mitofagia no ocurre correctamente, entonces la mitocondria queda funcionando mal, hay menor producción de energía por las células, ¿sí? Hay menor producción de ATP, hay una alteración del potencial de membrana, hay una alteración entre el intercambio iónico y el potencial de membrana, hay menos síntesis de mielina, entonces hay toda una alteración en esa conducción. La terapia de oxigenación hiperbárica lo que permite es activar esa mitofagia, regular, o sea, destruir esa mitocondria que está dañada para permitir que se regenere una que venga a funcionar correctamente, mejora la producción de energía a nivel de esa nueva mitocondria, restaura el potencial de membrana, activa la síntesis de mielina, regula las interleuquinas inflamatorias, entonces permite compensar desde ahí y mejorar la función del dolor. Bueno, y como hablábamos del dolor nociceptivo y hablábamos de este estímulo sobre los nociceptores, sabemos también que cuando hay una activación de una zona de dolor y de inflamación, hay una hiperexcitabilidad neuronal que se da por aumento de óxido nítrico. Eso está mediado por una sobreexpresión de la óxido nítrico sintetasa, tanto inducible como neuronal. Entonces, cuando uno somete al paciente a la terapia de oxigenación hiperbárica, lo que esto permite hacer es controlar esa sobreproducción de la óxido nítrico sintetasa, tanto inducible como neuronal, desde ahí disminuir el óxido nítrico y de esa manera reducir la hiperexcitabilidad y la hipersensibilidad y contribuir a controlar el dolor.
Bien, a su vez, además de regular las interleuquinas inflamatorias y todo lo que les expliqué del dolor, también disminuye los complejos Toll-like de los receptores en el sistema nervioso, que estos son complejos que se activan y generan todo un circuito de dolor y de inflamación, y también logra controlar. Entonces, la terapia de oxigenación hiperbárica vinculada al dolor está asociado a patologías como fibromialgia, síndrome de dolor regional, complejos, heridas, todo lo que es posquirúrgico, enfermedades inflamatorias crónicas, oncodolor, enfermedad vascular periférica, síndrome post-ACV y, como les decía, neuropatía diabética o inclusive la neuropatía posherpética, entre otros dolores, además de las migrañas y cefaleas que también vamos a mencionar. Bueno, hay mucha evidencia, como les contaba, el primer trabajo que les mostré, y estos que demuestra su uso en fibromialgia y en fatiga crónica y en diferentes procesos de dolor y de inflamación. Nosotros podemos después poner a disposición, obviamente, la bibliografía. Lo que les decía es que no voy a explicarles todos los trabajos, pero sí mostrar que hay mucha evidencia de lo que les estoy hablando y lo que les estoy contando. En otras patologías que también cursan con dolor, como son la artritis y la artrosis, también se vio, y hay varios trabajos, en donde logra disminuir la inflamación y el dolor a través de regular el óxido nítrico y las interleuquinas proinflamatorias, regula la respuesta Th1, Th2, atenúa, por supuesto, todo lo que es la apoptosis del cartílago y la lesión de la falta de oxígeno en esa zona del cartílago, por ejemplo, en los pacientes con artritis o artrosis, revierte la hipoxia de esa articulación, aumenta la concentración. Hay un trabajo muy interesante que habla cómo aumenta la concentración de la superóxido dismutasa en una paciente con artritis reumatoidea luego de la sesión de cámara, y disminuye la producción de las metaloproteinasas, frenando así la destrucción del cartílago. Acá hay trabajos donde muestran lo que les estoy mostrando, cómo hay mejor regulación de todo el estrés oxidativo intracelular en artritis y en artrosis, y cómo mejora el efecto, el dolor y la inflamación. Bien, este gráfico nos gusta mucho a todos los que trabajamos en Biobárica y somos parte del equipo, porque muestra integralmente el efecto de la terapia hiperbárica. Muestra que un paciente que se somete a la cámara hiperbárica, que tenga una herida, por ejemplo, no solo va a tener efecto en la cicatrización de la herida o la síntesis de colágeno o mejorar la circulación, sino que el efecto es sistémico. Como vimos, regula la función ósea, regula el sistema inmunológico, regula el sistema nervioso central, tiene efecto antiinflamatorio general, mejora, si es un paciente diabético, su glucemia, la utilización periférica de la glucosa, entonces el requerimiento de insulina, con lo cual la terapia hiperbárica trabaja integralmente en todo el organismo. Esto es también una tabla de un trabajo muy interesante que habla cómo regula, esto está demostrado, yo se los pongo acá para que vean cómo hay trabajos y está demostrado que se logra disminuir las interleuquinas inflamatorias y regular las antiinflamatorias y activar las antiinflamatorias, cómo va cambiando en función de la patología, la regulación biológica del organismo cuando uno somete al paciente a la terapia de oxigenación hiperbárica. Este trabajo muestra cómo la terapia de oxigenación hiperbárica aumenta la actividad de los antimicrobianos en un caso de Pseudomonas aeruginosa productora de biofilm. Entonces van a poder ver en los gráficos, yo no puedo mostrarles desde acá directamente, pero por ejemplo, donde se ve la combinación de imipenem y terapia hiperbárica, que es el punto 5 del gráfico, se ve que hay mejor respuesta de la acción antimicrobiana en el biofilm sobre la Pseudomonas. Entonces la asociación de la terapia hiperbárica junto con la antibiótico-terapia mejora la respuesta, además de mejorar todo el terreno biológico y las funciones celulares del paciente. Esto es un trabajo donde había una osteomielitis refractaria que no mejoraba con los tratamientos, y se lo sometió a 30 sesiones de cámara hiperbárica, entonces ahí el paciente recuperó y mejoró, como una de las indicaciones era la osteomielitis refractaria. Tiene amplia indicación y de alto grado en infecciones necrotizantes, la terapia de oxigenación hiperbárica. Este es un paciente
con una gangrena de Fournier, tratado en conjunto con el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, por Escherichia coli resistente. Ahí, bueno, se ve la imagen previa a la terapia de oxigenación hiperbárica, que son las dos primeras imágenes. La otra imagen es luego de la quinta sesión de terapia de oxigenación hiperbárica. Estos pacientes están tratados en cámaras monoplazas Revitaler a 1.45 atmósferas, son pacientes míos, los que les voy a mostrar. Este paciente siguió con la terapia de oxigenación. La primera foto a la izquierda muestra el alta a la internación luego de las 7 sesiones de cámara hiperbárica y siguió en forma ambulatoria. Luego está la foto de 12 sesiones, y la última foto es la regeneración completa luego de 20 días posteriores a finalizar tan solo 15 sesiones de terapia de oxigenación hiperbárica. Este es un caso tratado en el Hospital de Santa Fe, en el AISA, una beba de 1 mes que presentó una fascitis necrotizante abdominal, también por E. coli, en donde al día siguiente de la debridación del tejido se la sometió a la terapia de oxigenación hiperbárica, realizó 10 sesiones. La pacientita hoy ya tiene más de 2 años y está bárbara, por supuesto que en la última foto se la ve con su pérdida de peso post-internación, pero recuperación completa de la fascitis. Bueno, hay mucha evidencia en la terapia de oxigenación hiperbárica y las úlceras vasculíticas, con cómo mejora la cicatrización. Y este es un caso de un paciente de 27 años con una fístula arteriovenosa que no cicatrizaba y tenía indicación de amputación por el dolor y por la isquemia distal. Realizó 27 sesiones de cámara hiperbárica y mejoró no solo la lesión, sino la isquemia y el dolor y la inflamación. Este es un paciente de 60 años con una úlcera isquémica por una artritis reumatoidea de años de evolución, que con 40 sesiones de terapia de oxigenación hiperbárica a 1.45 atmósferas, 60 minutos cada sesión en este caso. En el caso de la fascitis necrotizante y la gangrena fueron sesiones de 90 minutos cada una. Y acá no solo podemos ver cómo cicatrizó, sino cómo mejoró el trofismo de la piel, la circulación y los tejidos, y además este paciente continuó después haciendo terapia de oxigenación hiperbárica porque mejoró mucho su sintomatología de la artritis, una artritis de muchos años de evolución. Este caso es una bebé de 1 día que hizo una reacción, un síndrome de Nicolau a la aplicación de penicilina, hizo una afección vasculocutánea de pelvis y periné, y realizó, esta es la sesión previa, es la foto previa a la sesión de cámara hiperbárica, y luego de 3 sesiones de cámara hiperbárica, estos fueron los resultados. Les muestro que en las cámaras, y en estas cámaras podemos meter pacientes desde bebés hasta adultos mayores. La bebé que les mostré con la fascitis necrotizante entró la primera vez entubada con el neonatólogo que con el ambú la ventiló los 60 minutos, los 90 minutos, perdón, de la primera sesión, y después, como mejoró el dolor, pudieron ya extubarla y entró sin la respiración asistida. Bueno, estos son evidencias de la terapia de oxigenación hiperbárica en quemaduras. Hay mucha evidencia, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Hospital de Quemados, y hay mucha publicación nueva desde el Hospital de Quemados, y el uso de la cámara hiperbárica a 1.45 atmósferas, cómo mejora no solo la cicatrización, el dolor, sino las lesiones, y también el síndrome cutáneo radioinducido, y tenemos evidencia de su uso y sus aplicaciones en pacientes oncológicos. Esto es un caso de una paciente que estaba haciendo radioterapia por un cáncer de mama. Empezó con ese tipo de lesión cutánea radioinducida, y luego de 6 sesiones de cámara hiperbárica, este es el resultado. Tuvo disminución de la fibrosis y del dolor, y la cicatrización es completa, y le permitió poder continuar en conjunto la radioterapia con la terapia de oxigenación hiperbárica. Esta foto es gentileza del Centro Biobárica de Entre Ríos, con la doctora Pascusi. Estos son
trabajos que hablan sobre pie diabético. Hay mucha evidencia, hay mucha bibliografía en pie diabético, en lo que está relacionado con la medicina hiperbárica, y los efectos y los buenos resultados. Bueno, por supuesto que hay mucha evidencia también en injuria y reperfusión, como les contaba anteriormente, disminución de la apoptosis renal en la injuria por reperfusión, disminución de la inflamación, en isquemia postinfarto de miocardio y en apneas de sueño, con todo el proceso de la hiperoxia y la reducción de la inflamación. Hay varios trabajos que hablan sobre la regulación del estrés oxidativo, la inflamación y la isquemia y reperfusión. En cuanto a su uso en neurología, también hay mucha evidencia, y la mayor evidencia es a presiones medias, donde da mejor resultado toda la función del sistema nervioso central, en reducir el edema, en reducir la neuroinflamación, en regular la función mitocondrial, como les explicaba, la neuroplasticidad, la reconexión axonal, la angiogénesis cerebral, mejora la oxigenación del cerebro en todas sus áreas, en las isquemias neonatales, en las hipoxias cerebrales en niños y adultos, en los traumatismos, en las lesiones por postcontusión. Esto es un trabajo muy interesante que ya tiene unos años, donde se muestra cómo el oxígeno hiperbárico induce neuroplasticidad y mejora la oxigenación de las neuronas en pacientes después de 6 y 36 meses de haber padecido el accidente cerebrovascular. Entonces ahí van a poder ver en la imagen cómo mejora, donde dice HBOT, es la terapia de oxigenación hiperbárica, y ahí se ve cómo mejora el flujo y la oxigenación de estos pacientes, además de que en el trabajo detalla cómo mejora la clínica de los pacientes mucho tiempo después del accidente cerebrovascular. También hay evidencia en enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, en todo lo que está vinculado a la neuroinflamación, al estrés oxidativo, a la apoptosis, al deterioro de la memoria, a la neuroprotección. Todo lo que implique en este tipo de patologías aumento del estrés oxidativo, que es lo que pasa, inflamación, extravasación de hierro, más estrés oxidativo y más destrucción de neuronas, cuando yo someto al paciente a la terapia de oxigenación hiperbárica voy a poder regular ese estrés oxidativo celular, y eso me va a permitir, coadyuvante con otras terapias, poder controlar mejor la inflamación y el deterioro, frenar el deterioro de la enfermedad. Esto es un trabajo en donde muestra cómo disminuye la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en los pacientes con Parkinson, y cómo mejora el temblor y la rigidez en los pacientes sometidos a la terapia de oxigenación hiperbárica. Bueno, eso es un pantallazo general. En cuanto a las bases, a los fundamentos y a la utilización e indicación de la terapia de oxigenación hiperbárica, quiero contarles un poco ahora sobre el tema que nos tiene a todos preocupados, ocupados, que es en cuanto a la nueva pandemia por COVID-19. Todos sabemos y venimos escuchando cómo funciona este nuevo virus, este SARS-CoV-2, que empezó en Wuhan, China, en diciembre del 2019, que tiene todas sus características del coronavirus similar a la epidemia que hubo en el 2002 en China, pero con algunas características diferentes, por eso se lo clasificó tipo 2, que se une a través de su proteína S de spike a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, los EK2, se internaliza junto con el receptor, sobre todo en los neumonocitos tipo 2, aunque también los hace en los tipo 1, esa internalización lleva a la destrucción del neumonocito y toda una activación de la cascada inmunoinflamatoria, que en los pacientes que logran tener una buena respuesta inmunológica y compensar, que son entre el 90 y el 95%, la afección pasa o asintomática o con síntomas leves a moderados, en un 5 o un 10% según los casos. Esos pacientes suelen complicarse a una hipoxemia más severa, una neumonía hipoxémica, con una gran activación de esa cascada de citoquinas y un proceso inflamatorio que llega a toda la parte vascular sistémica con hipoxia a todos los tejidos y generando
también un cuadro similar a la coagulación intravascular diseminada, como se vio en muchos pacientes post-mortem, sobre todo en Italia, que hay trabajos y registros de eso, y esto es porque hay menos oxigenación en los vasos, más enlentecimiento de la circulación y más inflamación del endotelio vascular, por tanta inflamación, por tanto estrés oxidativo, por menos producción de energía de la mitocondria, que es todo un poco lo que vimos, eso es lo que pasa en general, todos los órganos empiezan a sufrir la hipoxemia y eso genera daño y falla multiorgánica. Como vimos y como comprendimos, la terapia de oxigenación hiperbárica puede revertir esa hipoxemia. En China se publicó un trabajo en 5 pacientes en el momento severo de esta hipoxemia, de la neumonía hipoxémica. La mayoría de esos pacientes llevaban ya entre 11 y 15 días de internación con hipoxemia que no revertía con la oxigenación. Se los sometió a la terapia de oxigenación hiperbárica, una sesión por día, durante 5 días, uno de ellos recibió 8 días y se revirtió la hipoxemia. Ahora les voy a mostrar el trabajo. Este gráfico es para mostrarles y recordar cómo es que difunde el oxígeno y cómo es la difusión alvéolo capilar pulmonar. Nosotros en el alvéolo vamos aumentando la difusión de oxígeno para oxigenar los vasos, ¿sí? Entonces yo tengo en el lado izquierdo un alvéolo sano, en donde la difusión ocurre correctamente y la sangre que lleva con los desechos tóxicos se oxigena a nivel pulmonar sin problema, y en el lado derecho tengo la imagen del alvéolo con secreción, con membrana hialina, con aumento de exudado, con inflamación, un alvéolo que está sufriendo un proceso infeccioso o inflamatorio como puede pasar en COVID, y eso es lo que va a dificultar la oxigenación de los tejidos. Ahí es donde empezamos a entrar en el cuadro de hipoxemia. Esta imagen principalmente muestra a la izquierda un alvéolo sano con sus ramificaciones, un corte de un pulmón sano, y en el lado derecho muestra cómo esa membrana que es fina en el alvéolo sano para que permita el intercambio alvéolo capilar pulmonar, está llena de exudado y de membrana hialina y de distritos celulares que no permite el intercambio de oxígeno. Eso es lo que pasa en los pacientes con coronavirus, eso es está sacado del trabajo chino. Entonces todo este líquido y este fluido que va a generar mucha más inflamación y que no va a permitir que haya buena oxigenación pulmonar, lo que nos va a llevar es a esta hipoxemia. Esto es otra explicación más de la ley de Henry, como les explicaba, pero puesto en un paciente normal, sano, y un paciente con coronavirus, para que se entienda por qué lo que se está implementando, no solo con esos 5 casos de China, sino en más de 8 trabajos ya publicados entre Estados Unidos y Europa, para el uso de la terapia de oxigenación hiperbárica en la hipoxemia severa de los pacientes COVID, para evitar que el paciente llegue al respirador y revertir ese cuadro. Una de las bases es esta: yo tengo un pulmón respirando oxígeno al 21% del ambiente, que es un pulmón sano, voy a tener esa difusión de oxígeno a la sangre. Si yo a ese paciente le pongo oxígeno sin meterlo en la terapia hiperbárica, voy a tener un poco más de oxígeno y un poco más de difusión, hasta un cierto volumen de concentración que también puede ir unido a la hemoglobina. Pero si yo tengo un paciente enfermo donde esa difusión alvéolo capilar pulmonar está alterada por todo el proceso inflamatorio que vimos, y le pongo más oxígeno, no voy a lograr que ese pulmón pueda mejorar mucho su oxigenación y su difusión. Pero si en cambio, como vemos ahí donde dice el 150%, yo aumento la difusión de ese oxígeno, meto a ese paciente con coronavirus en la cámara hiperbárica, voy a aumentar esa difusión de oxígeno al plasma y voy a poder revertir la hipoxemia. Este gráfico es del trabajo chino publicado, en donde muestra cómo día a día los pacientes que se sometían a terapia hiperbárica no solamente mejoraban su saturación de oxígeno después de la terapia hiperbárica, sino que al día siguiente, cuando volvían a hacer
la nueva sesión ya su saturación basal era mejor, y así sucesivamente día tras día, hasta los días 5 la mayoría, y uno de los pacientes hasta el día 8, donde se recuperó por completo. Esta es la imagen sacada también del trabajo de esos pacientes, cómo mejoraba en la tomografía de tórax, de pulmón, cómo mejoraba el exudado de la inflamación, y acá se los hago más cercano. En la imagen de la izquierda es 5 días antes de recibir la terapia de oxigenación hiperbárica, y se ve claro todo el exudado y cómo está todo el proceso inflamatorio, y la de la derecha es un día después de recibir 3 sesiones de cámara hiperbárica. Bien, contraindicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica. Tenemos contraindicaciones absolutas que están vinculadas con el neumotórax no tratado y las bullas pulmonares, ¿sí? O los quistes aéreos. Estas son contraindicaciones absolutas. Un paciente con estas características no puede hacer terapia hiperbárica porque puede explotar la bulla y producir el neumotórax, y hasta que el neumotórax no cicatrizó, si fue un neumotórax espontáneo, tampoco puede someterse a la terapia de oxigenación hiperbárica. Y las relativas están reflejadas en realidad en los pacientes con EPOC, con obstrucción respiratoria severa. Los severos en general hay que evaluar la espirometría, y si es una obstructiva restrictivo severo, ese paciente no puede hacer cámara hiperbárica. Los moderados a leves sí. La perforación timpánica, si el tímpano se perforó recientemente, ese paciente tiene que esperar que cicatrice para poder hacer cámara hiperbárica. Una vez que cicatrizó no tiene ningún problema en poder hacerlo, es en el momento agudo donde no se puede. Los tratamientos oncológicos con ciertas drogas por aumento de la metabolización hepática no se hace el mismo día terapia de oxigenación hiperbárica, pero sí se puede utilizar, y se utiliza, como vimos en las lesiones radioinducidas, o en asociación también con quimioterapia. Los pacientes que tienen marcapasos, los más antiguos, ya en general de los últimos 15 años para atrás, los marcapasos soportan hasta 7 atmósferas, así que no es una complicación, pero sí uno tiene que evaluar qué tipo de marcapaso tiene el paciente antes de someterlo a la terapia de oxigenación hiperbárica. Un poco los cuidados especiales. En general el embarazo no es una contraindicación, pero se le indica solo cuando es necesario. Por ejemplo, en la intoxicación con monóxido de carbono de una embarazada sí se indica, porque la hemoglobina fetal tiene mucha más afinidad todavía por el monóxido, entonces hay más compromiso del bebé que a veces de la mamá. La hipertensión arterial que no esté controlada, eso es evaluación del médico que indica la sesión de terapia hiperbárica. En los pacientes insulinodependientes, como les conté, que aumentaba la utilización periférica de la glucosa y por ahí requerían menos insulina, hay que controlar ese tipo de los pacientes esos porque pueden hacer hipoglucemias, y esto en general es un beneficio muy importante porque esos pacientes que por ahí tienen un pie diabético infectado y una úlcera van a tener un mejor manejo de su glucosa, y eso va a permitir mejor su cicatrización. Los pacientes que tengan alguna epilepsia severa o compleja, esos pacientes hay que evaluarlos bien antes de someterlos a la terapia de oxigenación hiperbárica. De todas maneras, la presión media, que es la que yo les conté cuando mencioné lo de neurología, su indicación en neurología, son presiones que no generan neuroexcitabilidad. La alta presión puede generar en algunos casos neuroexcitabilidad, entonces ahí había más contraindicación o limitación para los pacientes epilépticos. Ahora en neurología se usan presiones mucho más bajas precisamente para no inducir neuroexcitabilidad. Y el glaucoma de ángulo estrecho, que es otro cuidado especial que hay que evaluar con el oftalmólogo del paciente para ver la indicación. Bueno, eso fue toda la presentación. Muchas gracias.